Sí, estamos entrando hoy al 21. Permíteme lo presento. Uh-huh. Nada más para cerrar la semana pasada, lo que estábamos hablando, hay varios pasajes. La semana pasada nos quedamos con la tarea de algunos pasajes en la Biblia donde el ser humano, donde el hombre, donde las personas intentan adorar a los ángeles, que son los mensajeros, o hay otra ocasión también, donde no admiten la adoración. Eso pensando en el asunto de la acción de Tomás, donde dice, ¿no? Donde mi Señor y mi Dios. Y bueno, son a final de cuentas, es una declaración expresa, explícita de reconocimiento a la divinidad de Jesús, donde Jesús acepta ese título. Si Jesús no fuese Dios, no lo hubiese aceptado. Hubiera corregido de manera inmediata, como es la norma en las Escrituras, cuando un ser que representa a Dios, o es enviado de Dios, o es mensajero de Dios, recibe, el ser humano intenta rendirle culto, rendirle adoración, inmediatamente lo detienen. Y bueno, encontré al menos tres pasajes. El cuarto que yo pensaba que era de Daniel, no resultó no ser. Resultó no ser. Entonces, vamos a ver esos pasajes así rapidito, nada más para dejarlos y continuar. ¿Me los puedes dictar, Abraham? Me parece que tú los tienes a la mano. El primero es Apocalipsis. Bueno, no, como que no viene un Apocalipsis. No vienen en orden. No vienen en orden. Bueno, Hechos 14, del 12 al 15. Muy bien, Hechos 14. Uh-huh. Estamos hablando de Hechos 14. Y bueno, ese es un pasaje donde Pablo y Bernabé son la población a la que están hablando, porque ellos van predicando van predicando, ¿no? por diferentes lugares, y en este caso es en Listra. Nos dice que es en Listra. Y bueno, el pasaje dice que el versículo 11, después de que sanan a un cojo, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces, esta es una declaración de la gente, la población. Ven que Pablo ha sanado a este hombre que está cojo de nacimiento, y ellos les dan un reconocimiento como dioses. A Bernabé lo llaman Júpiter y a Pablo Mercurio. Porque era el que hablaba. Este era el que llevaba la palabra. Mercurio es el mensajero. Pero entonces, tanto Júpiter como Mercurio son dioses griegos. Y bueno, reciben el nombre, la adoración, ¿sí? Bueno, son dioses griegos y romanos, ¿no? Que reciben diferentes nombres. Pero bueno, ese es el nombre romano. Y el sacerdote de Júpiter, bueno, aquí están queriéndoles rendir adoración, ese reconocimiento. Y dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, diciendo: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convertáis al Dios vivo. Entonces, aquí está el impedimento inmediato, ¿no? Son reconocidos como dioses, ellos inmediatamente se rasgan las vestiduras y les dicen: no, nosotros somos seres humanos. O sea, no aceptan la adoración. Y esa es la práctica habitual, ¿no? Vamos a Apocalipsis. El Apocalipsis 19 es 19:10. 19.
Apocalipsis 19, 10. 10 dice así, voy a empezar desde el 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Es explícito lo que dice Juan que va a hacer, ¿sí? Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, inmediatamente el ángel lo detiene, ¿sí? Y da la indicación, adora a Dios. Adora a Dios. Que esa es, me parece, la práctica habitual, ¿no? Aunque sean solo 3 pasajes los que veamos, esa es la práctica habitual. No existe de parte de ningún ser humano o de ningún siervo de Dios, voy a decirlo así, porque son los apóstoles, ahora es un ángel, el aceptar el reconocimiento, corrigen de manera inmediata, no usurpan el lugar de Dios, ni por accidente. El otro pasaje se encuentra en 21, ¿no? 22. ¿22? ¿O 21, 22? 21, 22. 22, 8 y 9. 22. Ok. Ok. Es que estaba con Juan, solo tiene 21. 22, 8 y 9. Ok. 8 dice, yo soy Juan, el que oyó estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Otra vez que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Entonces, yo tenía la referencia de que eso pasó en el Apocalipsis, pero justo me di cuenta que fue 2 veces. 2 veces le pasa a Juan. No aprendió con la primera. ¿Sí? 2 veces le pasa a Juan, que eso es algo muy interesante. A Juan, el apóstol, el anciano, el discípulo amado. O sea, qué tan impactante era el mensaje y la cercanía que a lo mejor sentía con Jesús, que al final de cuentas es Jesús quien está dando este mensaje a través del ángel, que en 2 ocasiones lo intenta hacer. Consciente. Entonces, pero las 2 ocasiones es contundente, no lo hagas. Soy consciente tuyo. Entonces, me parece que la práctica habitual es esa. Un verdadero siervo de Dios no puede aceptar el reconocimiento de Dios, no usurpa el lugar de su Dios. Y en el caso de Jesús, vemos una aceptación completa. ¿Ya? A eso vamos. O sea, hay una declaración explícita. Si en todo el Evangelio no nos dimos cuenta que Juan estaba tratando de decirnos que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, en la última parte no hay lugar a dudas. Juan, con Tomás le dice, mi Dios y mi Señor. ¿Sí? Entonces, le da ese título y en ningún momento Jesús rechaza, sino todo lo contrario, porque me has visto, bienaventurado eres, porque has bienaventurado los que no ven y creyeron. Otro pasaje que decía de Daniel, ni siquiera lo vamos a leer, se encuentra en Daniel 8. Bueno, ya vamos a para que en ese caso, lo mencionaste. En ese caso, no ocurre lo mismo, ¿sí? ¿Por qué no ocurre lo mismo? Porque sí, él se inclina, pero no se menciona que él se haya postrado para adorar. Y el contexto nos habla de un cansancio. Estaba él fatigado. ¿Dónde estamos? Ni siquiera lo puse. Aquí está. Aquí está. Voy a leer desde el 15.
Voy a leer desde el 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y vi una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. O sea, es Gabriel quien está ahí hablando. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el fin del tiempo. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. O sea que aparentemente, o sea, aquí no hay, él cae, ¿sí? Prácticamente cae al suelo, ¿sí? Pero el contexto y no hay una referencia a adorar. Se menciona que sí, que se postra, que es la posición habitual de la adoración, por eso mi confusión, ¿sí? Pero no existe la referencia, ni existe de parte de Gabriel esta negativa, y lo que ocurre es que él se queda dormido. Entonces, probablemente estamos hablando de cansancio, no necesariamente de un intento de adoración. Entonces, él está cansado. Hay otra referencia más adelante que había visto, donde está el versículo el 27, yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, cuando convalecía atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces estamos hablando de un momento de confusión, está enfermo, está cansado, es probable que lo que haya hecho que se tirara en el piso no es el intento de adorar, sino el cansancio que mismo que físico. Sí, porque está hablando, le están revelando esta visión tan tremenda y él se queda dormido. Entonces, hasta a Gabriel se le quedan dormidos. A Pablo y a Gabriel, que no se me quedan dormidos a mí. Bueno, 2, 3. Vamos a regresar a Juan ahora sí. Juan. Nada más para hacer esa aclaración. Entonces aquí Jesús acepta la adoración y nos queda, ya no nos puede quedar dudas de a quién nos está mostrando Juan. Juan nos está mostrando, Juan nos está mostrando a Jesús, el Hijo de Dios, que no es otro que Dios mío. Aquí está, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque habías visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro se espera hasta el final, pero debe de ser claro a lo largo del texto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Entonces ya lo sabemos, no solo son 7 señales, los otros evangelios mencionan muchas otras, aunque las mencionan más como maravillas y milagros que como señales. Recordemos la diferencia: si una maravilla es un hecho portentoso, un milagro igual, un evento que está fuera del control humano, como sanar enfermedades, como controlar la naturaleza, que rompe con las leyes naturales, por así decirlo. Pero una señal tiene la diferencia de que revela la identidad de Jesucristo. Y un milagro le resta ese aspecto, nada más lo menciona como un hecho portentoso. Pero para Juan todas esas son señales, ¿sí? En los otros evangelios no se mencionan como tales, pero para Juan todas esas son señales. Hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, ya lo hemos dicho, sí tienen que ver con eventos públicos, porque se trata de revelar la identidad de Jesucristo. Pero dice, no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, estas que están aquí, estas 7 señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, el propósito de todas estas señales, ya lo habíamos dicho, es revelar quién es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesús es el Salvador. Dios salvando, Dios cumpliendo su promesa de salvar al mundo, ¿sí? A través de el ungido, el Cristo, el Mesías
prometido, que no es otro que Dios mismo hecho carne. ¿Sí? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito es que las personas al leer el Evangelio conozcan a Jesucristo y a través de este conocimiento puedan tener la vida eterna. Entonces resume el propósito de este libro. Y bueno, lo que dice, ¿dónde está? ¿Quién? No, el pasaje, eso lo menciona en el 21, el pasaje de que si se escribieran, sí, con eso finaliza. Hay quienes, podríamos considerar incluso, ¿no?, que aquí termina, ¿no? Sí. Aquí termina porque nos parece un final, una conclusión, pero pues aparece después el 21 con otras apariciones. Pero como sí, que un epílogo. Es como que un epílogo el 21. Sí, ándale, como una especie de epílogo, porque sería prácticamente está cerrando, ¿sí? Prácticamente está cerrando, no hay nada más que decir. Sin embargo, se agrega el 21 precisamente, como dices, como un epílogo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Otra vez el desconocimiento. Les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. O sea, ya estaba el comal listo. Jesús les dijo: traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. O sea, ya es ahí donde tienen la duda, si es el Señor. Es que sí es el Señor, pero nadie, ¿eres el Señor? Pero evidentemente hay algo diferente en su apariencia, porque tampoco lo pueden reconocer cabalmente. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Me acaba de entrar una duda en este momento. ¿Cuál? La duda de los peces, del número. Nos da el número. Mencionábamos, hablando de teofanías, haciendo referencia a ese último escrito, ese estudio de las teofanías. Una de las teofanías que coloco es esta, porque le decía, una teofanía tiene que ver con la materialización de Dios, bueno, aquí pues Jesús ha resucitado, no tiene nada de raro, pero es una aparición después de que Jesús ha resucitado. Bueno, después de resucitado no permanece con los discípulos, va y viene, se presenta a ellos, les da un mensaje y se va, se vuelve a presentar a ellos, da un mensaje y se va. O sea, son apariciones en ese sentido, no que se aparecieron de la nada, sino que en caso de estar en el aposento alto sí,
pero no necesariamente a eso me refiero con apariciones, sino momentos en los cuales ellos pueden ver a Jesús después de resucitado. Y les decía, una de las características de la aparición de una teofanía es que es la materialización de Dios, personificación de Dios como un ser humano, donde interactúa como ser humano, donde incluso llega a comer. Este es un caso, y claro, no nos extraña mucho porque es Jesús, el mismo Jesús resucitado, y come, y les pide comer. ¿Sí? Llegan, ya están las brasas listas, ya está el sartén listo para comer, y les pide que traigan el pescado. Entonces, pero ocurre en el caso de Abraham, cuando se presentan los 3 varones, donde uno de ellos resulta ser el ángel de Jehová, Dios mismo, y comen. O sea, él manda a traer un cabrito y se los prepara y ellos comen. O sea, los 3 comen con Abraham. Entonces, hay esa personificación de Dios, una materialización de Dios donde interactúa, no solo hablando, no solo es algo visible y auditivo, sino también es táctil, él incluso puede comer, puede tocarlo y puede él comer lo que está ahí. Les decía, bueno, era nada más para hablar acerca de teofanía, pero el punto realmente al que decía me llama la atención aquí es el número 153. 153, para ser honesto, no es algo que busqué, pero la cantidad a mí me llama la atención, la exactitud. Porque 153. O sea, ¿por qué? O sea, con que nos hubieran dicho cuántos, digo, no cuántos, eran muchos y que no podían, que hasta la red se rompió, pero los cuentan. ¿Sí? Lleno de peces, 153, y aún siendo tantos, la red, bueno, aquí no se rompió la red. Entonces, también resaltan la resistencia de la red. Entonces, 153 y la red no se rompió. Y esa era mi duda, porque en la serie, que hemos platicado varias veces, se asocia el milagro de la pesca milagrosa con la conversión de Pedro, o el llamamiento de Pedro. Ajá. Y aquí viene después de o no sé si también hubo 2 pescas milagrosas. Es parte de lo que pues no sabemos, ¿no? Hay quienes piensan que es solo una, hay quienes piensan que son 2. Sí, porque en una, recordemos que Pedro le reconoce, ¿no? En una de ellas le reconoce y hay resistencia a pescar. Aquí no hay tal resistencia, pero sí está el dato. ¿Se menciona en la otra también el número 153? No, que yo sepa no. Fíjate que dice el número 153 tiene un significado simbólico en la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan. Se menciona el relato de la pesca milagrosa cuando los discípulos, siguiendo las instrucciones de Jesús, capturan exactamente 153 peces. Este número ha intrigado, traigo el mock-up. Este número ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. Ajá. O sea, ya ves, eres estudioso y teólogo. Algunas interpretaciones sugieren que 153 representa la totalidad de la iglesia, acogiendo a todas las naciones bajo su manto. Otros lo ven como un símbolo de plenitud y abundancia divina, reflejando la generosidad de Dios. También hay quienes han explorado su significado numérico en la tradición hebrea, relacionando con conceptos de salvación y unidad. Pero evidentemente pues no hay un fundamento bíblico. Me pregunto ahorita por el contexto, porque definitivamente pues es un número poco conocido, pero sujetándonos al texto, ¿sí? Sujetándonos al texto, porque no tenemos más referencias. Sujetándonos al texto. La referencia es: la red no se rompió.
Entonces, sujetándonos al texto, como que existe una capacidad de resistencia de la red. Digo, es lo único que me da, ¿eh? Es lo único por el texto, sujetándonos a lo que la Biblia dice, porque no tenemos ninguna otra referencia a ese número. Entonces, hagamos lo que hagamos, todo sería especular en cuanto al número, porque no existe esa referencia en las escrituras, en otra parte que nos haya mencionado 153, que yo sepa, que yo recuerde, no se repite este número, ¿sí? No se repite este número. Entonces, lo que sea el significado que querramos darle al número, ese es especular. Entonces, no vamos a llegar a nada cierto, a nada seguro. Entonces, la única referencia es que la red no se rompió. Entonces, una capacidad. Sí, significa que las redes, aquí podríamos tener un doble milagro. Uno, la pesca, el número de peces. Mucho después de no haber podido pescar en toda la noche, ¿sí? Y por el otro lado, la resistencia de la red, porque la red no se rompió. Menciona o sea, hace la mención. Sí, sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Tendremos un doble milagro. La pesca de muchos peces y grandes. Sí, grandes. No eran chiquitos, eran buenos. Y que además de eso, la red no se rompió. Entonces tenemos una doble señal. O milagro, como quieran verlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparentemente existe un límite, como todo, ¿no? O sea, la única red que no se rompe es la de la tela de la araña, que a pesar de los elefantes meciéndose, pues no se rompe, ¿no? Pero es la única red que tiene capacidad de soportarlo todo. Pero fuera de esa tela de la araña que nos cuenta la canción, todas las redes tienen un límite, todas las sogas tienen un límite, todo aquello que se use para sostener tiene un límite. En este caso, aparentemente, 153 es más del límite que las redes normalmente podían soportar. Pero en este caso eran 153, eran además muy grandes y la red no se rompió. Entonces, pudiera ser ese el punto. Y el otro punto, si quisiéramos verlo de una manera metafórica, de una manera alegórica, recordemos que ellos eran pescadores. Y ahora con Jesús son pescadores de hombres. Y tendrían que echar la red en donde ellos creyeran o pensaran que no iba a haber resultados. ¿Sí? Donde Jesús les dijera también. Sí, donde Jesús les dijera, pero a lo mejor tú ya hiciste el intento o tú evaluaste desde tu perspectiva y no, ahí no va a haber resultados. La invitación tú es echa la red. Echa la red, donde Jesús te indique, echa la red. Aunque tú creas que ya no vas a poder pescar nada, ¿no? Y lo interesante es que vamos a asombrarnos porque la gente va a responder. Va a haber pescados en esa red. Pescados tan grandes, peces tan gordos, que nosotros podríamos llegar a pensar que no es posible que esos peces pudieran ser pescados y pudieran estar en nuestra red. Eso para tratar de sacar aquí una enseñanza. El número me llama la atención, pero sí no encuentro referencia en toda la Biblia a ese número, entonces lo que sea es especular. Pensaría en la capacidad y le daría este sentido metafórico, ¿sí? De que estamos aquí para pescar, para echar la red. Estamos aquí para echar la red, aun cuando creamos que no vamos a encontrar nada. Y lo interesante va a ser que Jesús va a llenar esa red con peces que nosotros pensamos que nunca estarían. Sí,
la capacidad del Evangelio para salvar es sin límite. Amén. El Evangelio puede soportar cualquier pez, por gordo que este sea, y el número de peces, por difíciles que nos parezcan encontrarlos, o que sean salvo una persona, el Evangelio lo puede alcanzar. Entonces yo pensaría en esto, ¿no? Le dijo Jesús, venid, comed, y bueno, lo que ya mencionaba. Yo le daría ese sentido al número, no encuentro otro número, y le daría ese sentido metafórico, como una insistencia, ¿no? A que pues tenemos que echar la red, tenemos que evangelizar aún en lugares o aquellas personas que pensamos que no van a responder, pero eso no lo decidimos nosotros. Nuestra tarea es echar la red, compartir el Evangelio. Lo que sucede es responsabilidad de las personas y del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Comenzar de pecado, de justicia y de juicio. Sí, lo demás no es nuestra responsabilidad. Seguimos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y esto, en términos generales, en este diálogo, ¿no?, que hay, donde Jesús cuestiona, no poniendo en duda, sino esperando la respuesta de Pedro afirmativa, le pregunta reiteradamente: ¿me amas? Se utilizan dos palabras distintas. Una es ágape, ¿me amas? En ese sentido. En sentidos generales, el término ágape se refiere a un amor divino, en términos generales. La respuesta que da Pedro en todas las ocasiones es filo, es un amor filial, es un amor de hermanos, de familia, es un amor familiar, ¿sí? En términos de amor, pues podríamos hablar tal vez de intensidad, ¿no? El amor de Dios es más intenso, más fuerte, más permanente, mientras que el amor del ser humano suele fallar, suele equivocarse, puede ser más débil, suele tener límites. El amor divino no tiene límites. En términos generales, un amor divino y un amor humano. Y Pedro contesta desde su nivel. Es un ser humano y dice: te amo. No queriendo decir menos, pero sí diciendo: te amo, pero no sé si llego a tu... En la interlineal lo ponen como: te tengo cariño. Sí, sí, o sea, por eso hablamos de intensidad. Yo no creo que Pedro no amara, pero sí entiende que existe una diferencia. Jesús, siendo Dios, puede amarnos con amor divino, pero si tú eres un ser humano, ¿cómo puedes amar con amor divino? O sea, ese sería el punto. En esta ocasión, Pedro no quiere ser arrogante y soberbio. Si te amo con intensidad. O sea, la referencia que todos tenemos a ese diálogo es la negación de Pedro. Sí. Todos lo relacionamos con eso. Sí, y me parece que ha aprendido su lección. Y entonces él baja, no quiere llegar a esa palabra, no porque no quiera comprometerse, no porque no esté comprometido, está comprometido, pero como que ha aprendido humildad. Porque antes él, ¿qué fue lo que dijo? Que nunca tal te contesta. Y yo voy a morir por ti. Sí. Entonces, como que después de esa ocasión ha aprendido humildad, y es lo que veo en esta expresión: humildad.
Sí está dispuesto a todo, pero ha aprendido a ser humilde. Y le vuelve a preguntar Jesús, ¿me amas? Y le vuelve a decir, Señor, tú sabes que te amo. A todas esas respuestas Jesús siempre menciona, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y es importante porque lo está reivindicando, ¿sí? Lo está restaurando. Si acaso Pedro se sigue sintiendo incómodo y mal, Jesús le está reafirmando su liderazgo. Nos guste o no, Pedro es líder de la iglesia, sobresale. La roca. Sobresale, o sea, no vamos a discutirlo. No es el Papa, sí, no es el primer Papa. No es infalible. Pero sí tiene liderazgo, ¿sí? Sí tiene un liderazgo en la congregación, entre los discípulos, ellos lo escuchan. Y me parece que el Señor quiere de alguna manera reivindicarle, decirles, no has dejado de ser el líder, no has dejado de ser importante, y te lo vuelvo a decir, pastorea a mis ovejas. A ti que me has fallado y que has aprendido humildad y me sigues amando, yo te digo, pastorea mis ovejas. No guardo rencor, no recuerdo esas negaciones, ni me las tomo a pecho, entiendo el momento, entiendo la situación, y quiero, para reafirmar mi confianza en ti, encargarte que pastorees mis ovejas, que eso estaba desde antes. Entonces, yo creo que en algún momento, bueno, yo pienso que todos, pero pues a lo mejor yo, pues nos sentimos identificados con Pedro, ¿no? Porque en algún momento le fallamos y nos sentimos mal, pero él sabía que Dios conocía su corazón. O sea, tú lo sabes todo, o sea, sí te quiero. La regué, ¿no? Pero sí te quiero. Y hay un cambio y hay un crecimiento en todo el proceso que vivió Pedro. Sí. La tercera vez cambia la expresión, me amas, Jesús la cambia a filos, ¿sí? Me amas, y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, me amas. Se entristeció de que le dijera la tercera ocasión bajar el nivel. Volvemos otra vez al asunto de la humildad. Él no se atreve a contestar con esa palabra. Pero qué bueno que me preguntas con esa palabra. Yo uso el fileo, Jesús. Porque Jesús baja el nivel. O sea, ya no es ágape, ahora es filo, y él se entristece. Que por tercera vez me preguntaras, pero que además cambies la palabra. ¿Sí? Y Señor, tú lo sabes todo. Ya, ¿para qué? Ya no me sigas preguntando. Tú lo sabes. Pero bueno, Pedro necesita esa afirmación. ¿Sí? Pedro necesita esa afirmación. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Sí? O sea, una confirmación de lo que Pedro le dijo en aquella negación, en aquella ocasión. Le dijo, aunque todo el mundo te negare, yo no te voy a negar, yo voy a morir contigo y yo voy a morir por ti. Y Jesús le dice, esa vez, lo que dijiste, te lo tomo. Y hay que tener cuidado con lo que le decimos a Dios, porque nos toma la palabra. Es cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías. Entonces, tú puedes moverte por donde quiera hoy, pero va a llegar un momento en que ya no podrás moverte donde tú quieras. Otro te va a llevar incluso a donde no quieras. Entonces, hablando acerca de su muerte. Por cierto, para esto, cuando se escribe el Evangelio de Juan, Pedro ya ha muerto. Y esta referencia con qué muerte habría de glorificar a Dios. Tenemos que decirlo nosotros, bueno, aquí en este diálogo no le está diciendo Jesús exactamente cómo iba a morir. Lo que le está diciendo es que iba a ser conducido a la muerte. Iba a morir como mártir. Se iba a morir como mártir. Eso es lo que está diciendo. Pero no está diciendo qué tipo de muerte. ¿Sí? Con qué muerte había de glorificar.
Y hoy sabemos que Pedro muere crucificado, pero de cabeza. Y la razón es muy simple, él mismo pide ser crucificado de cabeza. O sea, cuando dice vas a ser crucificado, él dice háganme un favor, crucifíquenme de cabeza. ¿Por qué? Porque yo no puedo morir igual que mi Señor. Otra vez, continúa ese sentido, ¿no? de humildad. Sigo al Señor y contesta en su muerte a la invitación de Jesús. Sígueme. Pedro sigue a Jesús en su muerte. Glorifica a Dios en su muerte. Pero lo glorifica siendo crucificado de cabeza en humildad. Ha aprendido. Pedro aprendió a ser humilde, y aprende a glorificar a Dios y sigue, ¿sí? Y en este sígueme hay una invitación, ¿no? de Juan o del escritor a nosotros. Es la misma invitación a todos nosotros. Sígueme. Va a haber conflictos, recordemos que lo está escribiendo a final de su vida. Ha habido varias persecuciones, varios emperadores que se han levantado y han perseguido a la iglesia. Si aún no está Juan en Patmos, no por eso no significa que no sea perseguido. O sea, igual es perseguido, igual ha visto a muchos creyentes morir, pero la invitación sigue igual. Sígueme, y es una invitación a todos, ¿no? Es una invitación a Nicodemo, es una invitación a José de Arimatea, es una invitación a los discípulos, y es una invitación a Tomás, y es una invitación a todos los que están leyendo el Evangelio. Sígueme, aunque vayas a sufrir persecución. A pesar de la persecución, sigue a Jesús. Para mí es una invitación abierta, ¿sí? Es una invitación abierta a las personas a creer en Jesús, a seguir a Jesús. Y vamos a terminar, ¿sí? Volviéndose Pedro, ¿os lo dejamos para la próxima? Nos quedan 3 minutos. Dejamos para la próxima. Terminamos próxima semana con ahora sí ya el fin de... Fin final. El fin final, sí. Déjame ver, ¿no hay comentarios? No tenemos comentarios. Muy bien, entonces terminamos próxima semana con el Evangelio de Juan, haciendo referencia precisamente a Juan, su muerte o su permanencia hasta la segunda venida. Y después de eso vamos a entrar en un receso de dos semanas. Próxima semana estamos terminando. Ok. Bien, Dios les bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Nos vemos un ratito. Rato, culto 10 y 11.